Dicen que Frau Merkel le dijo a Rajoy el lunes: coge papel y lápiz y ve anotando, que te voy a decir lo que tienes que hacer a partir de ahora. Atienden ustedes la siguiente descripción que está en la página 56 del libro. Dice: en lugar de reformar el sistema financiero, la Unión Europea y los gobiernos se han dedicado a aplicar políticas de recorte de gasto público totalmente contrarias a las necesarias, que reducen la demanda y con ello la producción y el empleo. El resultado presupuestario de esa contracción de demanda es una reducción de la recaudación de impuestos y un aumento del gasto por desempleo, que hace que la contracción fiscal no consiga la reducción del déficit prevista. Comprendo que esto es en fin, es algo técnico de la economía, pero es que estarán ustedes casi viendo las volutas y los círculos que están describiendo los autores aquí. Dice: como no se reduce el déficit lo suficiente, vuelven los ataques especulativos contra la deuda pública y elevan los tipos, y por tanto hay que dedicar una mayor parte del presupuesto a pagar los intereses, lo cual obliga a más recortes del gasto público, que vuelven a producir el mismo efecto sobre la demanda y la especulación, y así sucesivamente. A esto nos llevan Bruselas y Berlín. Y luego hay cosas que, humanamente hablando, y me salgo un poco del libro, pero es que el libro me lo sugiere, pues hombre, necesitan también ser revisadas en esta sociedad. No se puede entender, por ejemplo, que los capitales circulen libremente por el mundo sin una tasa Tobin o algo parecido que echarse al bolsillo, ¿verdad? Y a las personas, en cambio, se les pongan todos los impedimentos en las fronteras. Estamos construyendo un mundo engañoso, insolidario y, lo que es peor, me parece que inviable. Les recomendaría que leyeran este libro después de ver la película documental Inside Job. Si no la han visto todavía, sepan que la tienen online en el ordenador y pueden verla, porque es una descripción de lo que pasó. Y después de ver con toda claridad y lujo de detalles lo que pasó y cómo se fundamentó y se hizo esta crisis, viene muy bien leer un libro que aporte propuestas de solución. Por eso les decía que yo, por lo menos, como vi antes la película y luego leí el libro, me ha servido de complementariedad. El libro hace una incursión muy pormenorizada en los tratados por los que se rige la Unión Europea y sus instituciones económicas, analizando sus contenidos, proponiendo reformas que sería necesario abordar. Encontraréis muy interesantes reflexiones también sobre el papel que cumple y el que debería cumplir el Banco Central Europeo, a juicio de los autores. Hasta ahora el Banco Central Europeo estaría haciendo algo parecido al chiste de Eugenio, el herido Joaquín, que va al oculista con un ojo en la mano, y el oculista que le dice: uy, qué mal está esto, hágaselo mirar, hágaselo usted mirar. Es decir, ve el problema, es quien podría resolverlo, pero no actúa. Y luego hay datos que son muy reveladores respecto a, por ejemplo, la evasión de impuestos. A mí me ha llamado especialmente la atención. Esto hay también un detalle y un análisis sobre el tema de la vivienda muy interesante. Pero fíjense en estos datos de la agencia tributaria. En 2010, las grandes empresas evadieron 42.700 millones de euros. Datos de la agencia tributaria. Las pymes y autónomos, 16.200 millones, y los particulares unos 1.500. Es decir, rozando los 60.000 millones de euros de fraude fiscal en un año. Bueno, disculpen la heterodoxia del planteamiento, yo sé que no es correcto hacerlo así, que les puede sonar incluso un poco demagógico lo que les voy a decir, pero comparando estos números con los recortes del gobierno que tuvo que decidir Zapatero, Angela Merkel, Dixit, en mayo de 2010, que sumaron unos 15.000 millones, no habría sido más eficaz y menos costoso electoralmente para el gobierno haber puesto en marcha la maquinaria de la inspección. ¿Para qué hablar de impuestos a los ricos y esos gestos para la galería que luego se quedaron en nada, si con inspeccionar y recaudar a conciencia habría salido dinero, en fin, para cubrir 4 veces el importe del recorte y sin necesidad de hacerlo seguramente? Oigan, ¿tiene propuestas para el desempleo en el libro? Bueno, ¿cómo hay que tratar el mercado de trabajo en estas circunstancias? Pues cada vez hay más maquinaria y más procesos automatizados que hacen más difícil y más constreñido la posibilidad de trabajar. Se necesita cada vez menos mano de obra en ese sentido. Y paradójicamente tenemos las generaciones jóvenes mejor preparadas de nuestra historia. Pónganle el cascabel al gato. Y los autores intentan ponérselo.
¿qué hacemos? Pues repartir el trabajo, dicen, repartir el trabajo. Ahora, si acaso, ellos les explicarán cómo hacerlo si les interesa este aspecto, que a mí me parece francamente interesante también, habida cuenta del estado en el que estamos. Atención, porque a partir del capítulo 6 se desarrolla la parte que es genuinamente política del libro. Ya les dije que no es un libro solo y exclusivamente de análisis económico. Los autores apuestan claramente por escuchar a los ciudadanos, por devolverles a los ciudadanos la capacidad de hablar, que están bastante alejados de la política de los partidos, que parece que ha habido una especie de caminos que se bifurcan, que diría Borges. El ciudadano que ha diferido toda actividad política, o parte de la actividad política, dando el voto para 4 años, y los partidos que han aprovechado eso y que lo han fomentado para no escuchar tampoco al ciudadano, que a veces a lo mejor puede ser demasiado molesto escucharlo tanto. En fin, esto es en el asunto, entienden los autores lo que propugna el movimiento del 15M, en lo tocante a hacerse escuchar por los políticos, hasta el punto de considerar que sus movilizaciones van a ser un referente en la evolución futura de nuestra democracia. El capítulo 7 se titula Construir una democracia del siglo XXI, un nuevo papel de los ciudadanos, y creo que la mera enunciación ya indica cuáles son las propuestas que se pueden encontrar en él. Así que aquí se habla directamente de la organización institucional y hay un cuerpo de programa político en este libro. Programa político que queda bastante claro, con propuestas para reformar la Constitución, para reformar las instituciones que los autores consideran necesarias para ese nuevo tiempo. Esta parte es, como les digo, toda una hoja de ruta para una nueva organización de la política y de las leyes que determinan la acción política. Un programa socialdemócrata para el futuro próximo, para un tiempo nuevo, que sospecho que de alguna manera ya está entre nosotros y que tenemos que ir administrando de cara. Lo nuevo se tiene que hacer con las viejas recetas de la práctica democrática, es decir, con la filosofía política de la participación de los ciudadanos, que cada vez sea mayor y que cada vez sea más activa. Los autores detectan una minoración de los derechos de los ciudadanos. Ellos hablan de nuevos poderes y dicen, es que no son solamente el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es que hay nuevos poderes emergentes que controlan la democracia. Los altos tribunales, el Tribunal Constitucional, las comisiones nacionales técnicas, el municipal, son poderes muy importantes de nuestra sociedad que pueden condicionar la democracia y que parece que están ahí y que los ciudadanos no tienen nada que decir sobre ellos. ¿Quién controla al controlador?, se preguntan nuestros autores en el libro. Y proponen también un nuevo sistema electoral, la necesidad de reformar el actual. Lo revelan paradojas que tenemos muy recientes, como el pasado domingo un partido, por ejemplo, como la UPyD, obtuvo 5 diputados a 230.000 votos cada uno. Izquierda Unida obtuvo 11, saliéndole cada acta a 152.000. Mientras que Convergencia y Unión consiguió 16 diputados con poco más de 1 millón de votos a 63.000 sufragios por diputado, o Amaiur 7 escaños con 330.000, saliéndole cada diputado a 47.000 votos. Ya sé de verdad que esto se puede decir, hombre, esto es elemental, es que tenemos 50 circunscripciones electorales. Si hubiera una circunscripción única, esto se repartiría de otro modo, pero como tenemos 50 circunscripciones electorales, pues eso da garantías, por ejemplo, de que Soria pueda estar representada, porque si pones a Soria con Madrid y haciendo un reparto, igual se queda a lo mejor sin ninguno. Bien, es verdad, pero habrá también otras técnicas por ahí, otras aritméticas que aplicar, de manera que no resulte tan escandaloso que alguien tenga un diputado con 47.000 votos y a otro le cuesten 230.000. Seguro que también es necesario que eso se reforme. En resumen, el libro es un análisis muy consistente sobre lo que ha pasado, con propuestas políticas y económicas para salir de la crisis, pero es también un tratado crítico de economía política o de política económica. Y como les digo, es un programa para una nueva manera de acometer la política. Un programa en busca de partido.
Mándaselo a Rubalcaba luego. Una política nueva en la que se ejerza realmente el poder por los ciudadanos, que, en fin, que es la clave más importante, me parece a mí, de las propuestas de los capítulos 7 y 8, en los que se ve la mano y el pensamiento de la jurista del grupo de autores. Quien esté interesado en otra visión más moderna y en sintonía con la actitud y el pensamiento de la gente, que lea este libro, que le va a ayudar a reflexionar, porque contiene propuestas construidas desde la coherencia y son el resultado de escuchar la voz de los ciudadanos. Es una obra de pensamiento profundo, moderno, viable, indudablemente más democrático que el que vienen practicando ahora mismo los partidos y las instituciones. Es una bocanada de aire fresco, a mí me le ha parecido, que cabalga entre el convencimiento en lo que se afirma, el idealismo con el que se construye y la necesidad de cambiar a la que nos enfrentamos.